Aprovecho para contarles que estuve en Foz de Iguazú visitando hoteles y la ciudad de Foz está, las cataratas del lado brasilero se está normalizando toda la parte de servicios turísticos y el día 9 de junio se abre el destino completo. Hoteles de negocios, los resorts, las cataratas, el Parque de las Aves, los parques temáticos, los shopping, los negocios, y vuelve absolutamente el destino completo a la normalidad, obviamente con todos los protocolos de seguridad que se implementaron aquí en Brasil. Te miden la temperatura en varios locales cuando uno llega, hay todos unos protocolos de higiene, ¿no? Y de limpieza en los hoteles. Por el momento la hotelería está llevando el desayuno a la habitación, justamente para evitar que se conglomere gente en el salón desayunador, entonces te ofrecen el desayuno en el cuarto. Y bueno, los mismos cuidados para el tema de las excursiones y las cataratas brasileras, que gracias a Dios empezó a llover, entonces las cataratas recuperaron su flujo de agua, el río volvió a su nivel normal, o sea que están esplendorosas, y el 9 de junio sí ya el destino estará funcionando perfectamente. Inclusive fui al shopping también después de reunirme y de hospedarme en hoteles en Foz. Fui a uno de los shopping de Foz y está todo abierto, normal. La gente te atiende con mascarilla, que eso es obligatorio. Te ofrecen alcohol cuando entras al shopping y te ofrecen alcohol en cada local que uno entra. Es decir, alcohol en gel hay en todos lados. Pero Foz de Iguazú es lo mismo que la ciudad de Gramado y Canela, también normalizaron sus servicios. O sea que, y eso va a ser obviamente el inicio de una cadena de que otros destinos brasileros vayan simultáneamente abriendo y volviendo a la normalidad. Los aeropuertos de San Paulo y Río también ya van a comenzar a regularizar los vuelos internacionales. Hay vuelos domésticos aquí en Brasil, inclusive de San Paulo y de Río de Janeiro a Foz de Iguazú y al nordeste brasilero. Entonces, creemos que en junio sí ya Brasil va a retomar toda su estructura turística y vamos a volver a trabajar normalmente. Ojalá que bueno, que en breve ya estemos dispuestos a recibir a turistas. Ojalá. Buenísimo, José. Tengo una pregunta, justo que tocaste este tema antes de largar. El tema de la frontera, ¿tenés idea vos que anduviste por ahí, si hay novedad o Sí, no? bueno, por un lado, la comunidad de Foz do Iguazú, el Brasil, hizo una marcha, inclusive el sábado que yo estuve un fin de semana, Sí. de jueves a domingo, y hubo una manifestación pidiendo la apertura del puente de Argentina y de Paraguay. Obviamente Paraguay y Argentina respondieron que no van a abrir el puente inmediatamente, es decir, la cuarentena. Paraguay es muy severo con Brasil, ellos no tienen ninguna intención de habilitar el puente. Y la Argentina, por lo visto, en Iguazú, que se estaba hablando de algunos protocolos para empezar a habilitar la visita a las cataratas de Argentina, del lado argentino, también se volvió atrás con la extensión de la cuarentena. Es decir, del lado brasilero, Pau, el Brasil está abierto a que venga y visite quien quiera, ¿no? El tema Sí. es que mientras Argentina y Paraguay estén con la posición de cuarentena absoluta, sí, los puentes van a permanecer cerrados. Pero Brasil sí, Brasil está abierto, Pero los parques está van a estar totalmente. abiertos. Sí, las cataratas brasileras, inclusive el 9 de junio ya se va a permitir la libre visita, es decir, contratás una agencia o vas por tu cuenta, como funcionan las cataratas, pero todo el lado brasilero ya va a estar habilitado. Se hizo muchas reuniones de trabajo para que los procedimientos de higiene y de protección sanitaria que pide el Brasil sea igual en todos los prestadores de servicios. O sea que en breve ya Foz ya se normalice y Gramado y Canela, que es otro destino de sierra, inclusive de un destino de frío, que estamos entrando en nuestro invierno, de todas formas los protocolos se han habilitado y empezamos a trabajar ya. Buenísimo, Gracias a José. Dios. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy vamos a tener con José Brasil Colonial desde Río. Vamos a estar viendo nuevamente. Así que los voy a dejar, Gaby, no sé si vos querés hacer una pequeña introducción y los paso ya con José, que va a ser quien nos va a dar la capacitación de hoy.
con un muy lindo destino. Los voy a silenciar y a medida que vayan ingresando los voy a dejar en silencio hasta que termine para poder después preguntarle a José todas las dudas que tengan. Bueno, gracias, Pau. Bueno, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, Gaby. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Estamos realizando esta serie de capacitaciones bien interesantes y diferentes, gracias a nuestros amigos proveedores en los distintos destinos de Latinoamérica. Y nos alegra mucho, bueno, que podamos reunirnos por lo menos de esta manera. Antes que empecemos con José, era un rápido recordatorio de las próximas charlas y capacitaciones que vamos a tener. El día de mañana vamos a estar con la cadena Grand Sirenis, que son los All Inclusive, que tienen 4 propiedades en el Caribe: Punta Canas, Riviera Maya, Cayo Santa María en Cuba y San Andrés en Colombia. Una hermosa capacitación para aquellos que tienen clientes que utilizan All Inclusive. Y la semana que viene tenemos 3 por ahora, Pau, si hay alguna más que me falte agregar. Pero tenemos la ruta del vino en Mendoza, un recorrido interesantísimo con un proveedor muy distinguido en cuanto a la cuestión vitivinícola. Tenemos los delfinarios del Caribe, que se pueden contratar estas excursiones especiales para ir a ver los delfines. Y por último, Costa Rica, que es un destino que conocemos mucho, trabajamos hace muchos años, y vamos a tener esa hermosa capacitación de este destino que muy poco se conoce en Argentina. Pau, no sé si me olvidé de alguna. No, está perfecto de esta semana. Te puedo adelantar si querés la siguiente, pero ya la vamos a tener mucho. No haremos tanto. Así que le cedamos. Sin más que agregar, ¿Ah? Sin más que agregar, los dejamos con José. Lo dejamos a José. Eso. Cuando quieras, José. Mira, habilitame que pueda compartir la pantalla, porque no puedo. A ver. A ver, probá ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos, creo que ya están viendo. ¿Da para ver clarito ahí? Perfecto, José. Bueno, gracias Paola, gracias José. Vamos a comenzar. Este es un circuito que tenemos diseñado con nuestra empresa. Mi nombre es José Perier, yo soy correntino, radicado en el Brasil hace muchos años. La familia de mi papá es brasilera. Y bueno, me dedico al turismo receptivo y a ofrecer un Brasil un poquito diferente de lo que convencionalmente uno tiene de conocimiento, ¿no? Y lo que comercialmente se vende más. Este programa particular, le comentaba a Gabriel, es un programa que surgió, obviamente, para aquel pasajero, aquella demanda que quiere ver un Río Janeiro y las ciudades históricas, donde se trasciende el tema de playa. Acá no hay playa, por más que empecemos por Río, acá hay mucha cultura, mucha historia, mucha arquitectura, hay lugares maravillosos para experimentar la culinaria, saliendo sobre todo de Río Janeiro. Y es un programa que ya lo venimos trabajando hace 2 años con el mercado de Córdoba. Es decir, lo hicimos la primera vez, salió muy bien y lo volvimos a repetir. Y justamente fueron agencias del interior, Córdoba y La Pampa, que vendieron estos programas de cultura, obviamente para un pasajero que le gusta un poquito más este tipo de contenido. A lo largo de este circuito, los destinos de los cuales les voy a contar y los cuales el pasajero visita, empezamos por Paraty, ¿tá? Que es una ciudad maravillosa, muy cerquita de Río Janeiro, la propia ciudad de Río Janeiro, donde obviamente no tenemos prioridad por el pan de azúcar y el Cristo Redentor, que es lo que todo el mundo ya conoce, y sí por la parte histórica de la ciudad de Río. La ciudad de Petrópolis, también muy cerquita de Río Janeiro, que era justamente la ciudad de Pedro, una ciudad que fue construida para colocar el palacio de verano de los emperadores de Brasil. Y luego subimos para el estado de Minas Gerais, donde vamos a visitar 2 de las ciudades históricas, Ouro Preto y Tiradentes. Obviamente estas son 2 de las 9 ciudades más importantes, ciudades barrocas que tiene el Brasil, patrimonios de la UNESCO, pero justamente por una cuestión de tiempo hemos elegido estas 2 que consideramos las más bonitas, ¿tá? Aquí en este plano da para que tengan una idea justamente de qué se trata los recorridos, ¿no?
Si bien el tour, el programa comienza en Río de Janeiro, se visita Paraty, Petrópolis y luego se sube a Minas Gerais, yo coloqué aquí la distancia desde San Pablo porque también se puede comenzar desde San Pablo, ¿tá? Es decir, Paraty está justamente en el medio, entre Río de Janeiro y San Pablo. Se puede empezar por San Pablo y terminar en Río, o viceversa. Hacemos toda la parte del circuito y terminamos justamente en Belo Horizonte, que es donde finaliza la última parada después de las ciudades históricas. ¿Ok? Aquí también vamos a ver lo que vamos a hacer desde Río de Janeiro. Vamos a subir hasta Ouro Preto, que es justamente la foto de arriba, es una vista panorámica de Ouro Preto, la de abajo es el centro histórico de Río de Janeiro, ese edificio, justamente uno de los más importantes del patrimonio histórico colonial que tiene la ciudad de Río. Les aclaro que esto se hace todo terrestre. Podemos empezar, como les decía, el programa está diseñado para comenzar en Río de Janeiro y terminar en Belo Horizonte, o directamente llegar a San Paulo y de San Paulo todo el circuito terrestre hasta Belo Horizonte, ¿ok? O sea, no hay necesidad de vuelos internos. ¿De quién vamos a hablar en este circuito? ¿De qué se trata este circuito? Y básicamente, mucho arte, mucho patrimonio histórico, obviamente mucha arquitectura, pero se trata de la familia real portuguesa y los emperadores del Brasil. Como ustedes saben, Brasil fue colonia de Portugal. Luego, la monarquía portuguesa se trasladó, descendió de Portugal, de Lisboa a Río de Janeiro, y el Brasil de colonia se volvió imperio, antes, obviamente, de proclamarse república, que fue bastante más, una proclamación mucho más tarde que el resto de los países sudamericanos. Todo lo que les voy a mostrar gira en torno justamente a la construcción para recibir a don Juan VI, que era el emperador de Portugal, que escapándose de Napoleón se radica toda la corte, no solamente la familia real, toda la corte, en Río de Janeiro, y por eso es el desarrollo artístico y el patrimonio tan rico que tiene esta ciudad. Otro de los integrantes de este circuito, para entender un poquito más a lo largo de todas estas ciudades, es justamente estos de aquí abajo, que son los africanos esclavizados. Todo lo que les voy a mostrar, todo lo que el pasajero va a ver, se construyó con mano de obra esclava. Entonces, cuando uno hace este recorrido por el Brasil colonial, por un lado tiene toda la historia de la corte portuguesa, pero también no se puede ignorar justamente el patrimonio de los africanos esclavizados de distintos lugares de África, que hicieron parte, que construyeron, es decir, Brasil surgió con sangre esclava, con sangre negra, ¿no es cierto? La primera ciudad es Paraty. Paraty es una ciudad chiquitita, ¿tá? A diferencia de otras ciudades como Bucios, Angra, Arraial do Cabo, en Paraty no hay tours para ir y volver en el día. Entonces, en Paraty hay que estar por lo menos, nosotros sugerimos, 2 noches. Está a casi 300 kilómetros de Río de Janeiro. Paraty es una ciudad histórica que su casco histórico fue preservado, es decir, no hay tránsito vehicular. Eso lo que garantiza es la riqueza justamente de su patrimonio, ¿no? Y era una ciudad portuaria desde una de las ciudades donde salían los navíos con el oro y las piedras preciosas rumbo a Portugal. Por eso se construyó esta ciudad y por eso es la riqueza de esta ciudad. Esta ciudad, como les comentaba, también fue parte de la Estrada Real. La Estrada Real es justamente una línea de ciudades de Minas Gerais hasta Río de Janeiro, en los cuales es el camino por el cual se sacaban los minerales, sobre todo el oro, desde el Brasil a Portugal. ¿Y esto quién los hacían? Los hacían los africanos esclavizados. Cuando llegaron los portugueses y al ver que no se podía esclavizar al indígena, ¿tá? La otra fuente barata de mano de obra era la que los portugueses ya tenían en otras colonias, inclusive en la propia Europa, los negros. Entonces, justamente la Estrada Real, donde se construyen todas estas bellísimas ciudades, fueron construidas, justamente ahí está la historia también del Brasil negro, ¿no? La ciudad de Paraty es chiquitita, muy segura. El centro histórico es como lo que ustedes están viendo. Tiene una vida nocturna maravillosa, lleno de opciones de restaurantes, bares. Hay mucho arte, mucho atelier. Es muy segura, se puede caminar a cualquier hora de la noche. Y los hoteles son también
casarones antiguos, coloniales reformados, ¿no es cierto? No hay prácticamente hoteles muy modernos, no hay hoteles de cadena, no hay hoteles torre de vidrio, básicamente el hospedaje en Paraty es como ustedes están viendo acá, así fíjense lo que son las vistas de las ciudades, y los hoteles son así. Este les comento también, es un destino ideal para luna de miel, porque la ciudad es muy romántica, sobre todo a la noche. Es muy, muy linda, y es una ciudad que tiene playa, y tiene muchas alternativas de playa alrededor de Paraty. Es decir, que aquel pasajero que cuando termina el City Tour histórico quiera hacer playa, bueno, aquí en Paraty también hay. Obviamente la gente va a Paraty por el encanto que tiene su ciudad y no por sus playas, pero para el pasajero que quiera hacer playa también hay alternativas maravillosas en este lugar, ¿no? Fíjense, justamente aquí coloqué 2 de los hoteles con los cuales trabajamos, hoteles en los cuales uno entra y obviamente está durmiendo en una propiedad del 1700, es decir, la riqueza que tiene este lugar es bellísimo, ¿no? Y obviamente, les repito, la vida nocturna de Paraty es hermosísima. Para mí, una opinión personal, de las ciudades, Bucios, Angra dos Reis, Arraial do Cabo y Paraty, en cuanto a destino más completo de oferta, para mí es Paraty, sin duda. Las demás son lindas también y vendemos y se hacen tours, todo bien, pero esta ciudad en particular es muy rica y con muchas alternativas. Después de visitar Paraty, empezamos por Río. Justamente, ¿qué vamos a visitar de Río de Janeiro? El centro histórico, que es donde estaban justamente los edificios de la corona portuguesa. En la imagen de arriba ustedes ven uno de los cuadros pintados de cómo se veía Río de Janeiro cuando llegó el emperador João VI. Aquí abajo, esta foto que es este edificio que está acá. Este edificio justamente fue la primer residencia de la monarquía portuguesa. Aquí se hospedó João VI y toda su familia. Cuando los portugueses vinieron al Brasil, implementaron colonias, como también hizo España, por ejemplo, con la Argentina. La diferencia de régimen está que el único país americano que tuvo corona residente justamente fue el Brasil. Cuando Napoleón empezó a invadir, los emperadores y toda la corte portuguesa se trasladó al Brasil. Por eso que la situación, la oferta y la cantidad de edificios históricos que tiene el centro de Río de Janeiro es porque justamente había que atender toda la demanda de una corte europea justamente muy rica, muy opulenta, como era la corte portuguesa en el 1700, 1800, ¿no? Aquí el City Tour en Río de Janeiro justamente se basa en el centro, que es donde está primero el puerto, que es justamente donde comienza la ciudad de Río. La parte de Copacabana y Ipanema, eso es mucho más moderno, eso es siglo XIX, ¿no es cierto? Eso ya es la parte del río casi contemporáneo, ¿no? El Río de Janeiro que tratamos en este tour es el río justamente colonial. Fíjense, esta es una pintura que se encuentra en el Museo Histórico Nacional que se retrata los famosos arcos de Lapa. Los arcos de Lapa es lo que uno visita en el City Tour cuando pasa por Río. Esto que está aquí atrás es la Catedral de Río de Janeiro, la catedral moderna de Río de Janeiro, porque la primera catedral de Río, una catedral barroca, está frente al edificio que les mostré en la diapositiva anterior. Pero aquí el pasajero entiende un poquito de qué se trata, cómo era en la ciudad colonial de los portugueses, ¿no? Inclusive, este arco de esta pintura muestra el arco de Lapa, y esto que está aquí encima es el monasterio de los benedictinos, que justamente eso también se puede visitar. Es un monasterio barroco, fue uno de los primeros monasterios consolidados en los morros de Río de Janeiro. Toda esta laguna que vemos acá, esto obviamente no existe más, esto, la ciudad de Río rellenó, esta es una zona pantanosa, y hoy aquí justamente está el centro de Río, que es el centro financiero de la ciudad. Una de las cosas más maravillosas que tiene este tour es justamente ver las iglesias barrocas y rococó que tiene Río de Janeiro, las que fueron inclusive construidas con el uso imperial. La familia de la última parte de la historia colonial de Brasil, del Brasil imperial, trata del último emperador que tuvo Brasil antes de proclamar su independencia, la república, que era don Pedro II, fue el último emperador, ¿no? Y este emperador tuvo a 2 hijas, que son estas que están aquí, la princesa Leopoldina y la princesa Isabel.
Estas princesas fueron bautizadas en esta iglesia. Esta es la iglesia Otrero de la Gloria, está en un morro, es muy bonita, una iglesia chiquita, que esta iglesia permanece justamente, acá me apareció algo aquí en la pantalla. ¿A vos te parece, Paola? ¿O está normal? ¿Qué es lo que te pareció? No, ahora siguió normal, me apareció un anuncio como que necesitaba una aprobación. Ah, no. Seguimos. Esta iglesia, lo que tiene el órgano original que traída por los portugueses. Esta es una iglesia que tiene la celebración del rito católico antiguo. Aquí se celebra en misa con canto gregoriano en latín, inclusive en los días de hoy. Y todos los azulejos portugueses que tiene esta iglesia justamente son los azulejos originales. Es decir, esto es un tesoro del Brasil imperial que se puede visitar. En el Turce justamente se hace una visita y tiene mucha importancia porque era la iglesia predilecta del emperador y de sus hijas. Un detalle aquí arriba, esta es Princesa Isabel. La historia de Brasil es justamente la princesa que firma la ley áurea por la cual se decreta la libertación de los esclavos. El Brasil fue el último país del mundo en liberar sus esclavos. Es decir, tuvo puertos negreros fue hasta justamente 132 años atrás. Es decir, no hace mucho tiempo que el Brasil justamente abolió la esclavitud. Bueno, estas son las iglesias que les comentaba. Esta es la primer catedral de Río Janeiro, una de las justamente los exponentes del barroco brasilero, que tiene algunas características diferentes del barroco de Europa. Estas iglesias no cobran la entrada, son iglesias donde hay culto normal y están también todas localizadas en el centro del río, lo que permite que el pasajero que pueda caminar entre uno de los edificios históricos y el otro, ¿no? Justamente elegimos lo más representativo de toda la historia que tiene Río de Janeiro para este circuito en base justamente a la historia de la colonia, ¿no? Y después del imperio. Hay 25 iglesias barrocas en el centro de Río de Janeiro. Obviamente no podemos visitar todas porque pasaríamos 2 días yendo una tras de la otra. Elegimos justamente las más importantes. Esta es una segunda parte del City Tour histórico. Justamente permanecemos todavía en el centro del río. Este es el hermosísimo Teatro Municipal. Este es el equivalente al Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Tá? Es más chiquito que el Colón. Una arquitectura neoclásica, bellísimo, se puede visitar por dentro también y obviamente funciona como cualquier teatro del mundo, tiene una agenda de espectáculos tanto nacionales como de compañías extranjeras. En una época, este teatro servía también para los bailes de carnaval de la ciudad de Río, estamos hablando en 1920, que luego justamente por crecer tanto el tema de los bailes de carnaval, el teatro quedó chiquito para tanta gente, entonces se dejó de usar para ese fin, porque también el carnaval se celebraba dentro de estos salones del Teatro Municipal de Río. Uno de los edificios que más llama la atención en Río de Janeiro, que es lo que nosotros llamamos el Versalles Carioca, que poca gente lo conoce, esto es un palacio florentino construido en lo que era el suburbio del centro de Río de Janeiro, que es el Palacio de Catete. Justamente se visita, este fue un palacio construido por un empresario de Río de Janeiro que termina cediéndole al gobierno de Río de Janeiro, al gobierno del Brasil, su palacio para que sea una casa de gobierno. Como ustedes están viendo aquí en las fotos, da para ver justamente la riqueza y el lujo que tenía, ¿no? El barón de Friburgo, que es el que manda a construir este palacio, ¿no? Este palacio se visita, fíjense la riqueza en cuanto a su mobiliario, las pinturas son originales. Este palacio de Catete fue un capricho, porque este barón de Friburgo, él viaja por negocios a Italia y quiere comprar, era uno de los facenderos, los estancieros del café, era uno de los varones del café. Este hombre quiere comprar la obra, cuadros de Rafael Sanzio, y traerlos a Río de Janeiro. El gobierno italiano le impide la adquisición de las obras de Rafael Sanzio, le niega la compra de las obras de arte a este brasilero. Entonces, ¿qué es lo que hizo el barón de Friburgo? Contrató pintores, escultores, ceramistas y arquitectos italianos y los trajo a Río de Janeiro y construye su propio palacio.
Justamente él llegó a vivir 2 años nada más en este palacio, y luego fallece, y su esposa, la heredera de este palacio, termina cediendo como casa de gobierno a la ciudad de Río. El palacio es hermosísimo, gente, es bellísimo, y es una de las cosas más lindas que tiene Río de Janeiro en cuanto a la arquitectura del Brasil imperial. La tercera ciudad que visitamos en este circuito es la ciudad de Petrópolis. Justamente acá abajo está una foto de la familia imperial. Aquí está Don Pedro, el emperador Don Pedro, la emperatriz Teresa Cristina, la princesa Isabel, que justamente, como les contaba, en la historia de Brasil tiene un papel muy importante. Ella se consideraba la madre de los brasileros. Y la princesa Leopoldina, casada con un austríaco que tuvo un final muy triste, murió muy jovencita, muere en Viena. Como en Río de Janeiro hacía mucho calor en el verano, y las ropas que usaban en esa época del Brasil imperial, el emperador manda a construir el Palacio de Verano en Petrópolis, que es la zona de montaña, la zona de sierras de Río de Janeiro. Está a 1 hora y media del río, es bellísimo el camino, porque justamente hay que subir montaña, montaña con mata atlántica, con selva, y uno se encuentra en la ciudad de Petrópolis, la ciudad de Pedro, por eso se llama así. Hay 2 ciudades que se fueron construidas para la monarquía. La ciudad de Pedro, Petrópolis, y la ciudad de Teresa, que está al lado, que se llama Teresópolis, que también se puede visitar, es mucho más humilde, mucho más simple que la ciudad de Petrópolis. Este palacio, justamente donde vivía y donde atendía la corte brasilera, se volvió museo. Una vez que se proclamó la República, justamente toda la colección de los emperadores quedó a cargo del Estado, por eso que, y como aquí en Brasil no hubo una revolución violenta, aquí no hubo una lucha por la revolución, fue un decreto presidencial imperial, el emperador abdica y se exilia en Portugal. Entonces los palacios y todos los edificios que tenía Río de Janeiro de la nobleza pasan a parte del Estado. Entonces se conserva muy bien los carruajes, la vajilla, la ropa, es decir, todo lo que hacía uso la corte portuguesa y luego el Imperio de Brasil está perfectamente preservado. Fíjense, dentro de este museo, obviamente el museo tiene más de 120 habitaciones, es bellísimo, se hace un recorrido con un guía bilingüe que va mostrando las diferentes salas del Palacio de Verano de Don Pedro II, y se destacan 2 cosas aquí. Primero, toda la colección de carruajes que tenía el Brasil. Aquí en este museo hay la historia del automóvil, es decir, donde están los primeros tipos de medios de transporte que tenía el Brasil colonial, obviamente con carga humana, eran los esclavos que trasladaban a los señores de la nobleza, y luego los carruajes. Estos carruajes, que son varios, porque justamente toda la corte portuguesa usaba estos carruajes, están intactos, preservados, inclusive se puede, cuando se abren las puertas, se pueden ver el brocato y los tejidos que cubrían los asientos, y cómo era el interior de estos carros, ¿no? Aquí también están todas las joyas, toda la corona, el cetro, todas las joyas, los collares, los brazaletes de la monarquía, de los emperadores de Brasil. Eso se preservó todo, eso justamente es una de las cosas que tuvo Don Pedro cuando él se va, se exilia. Todas las joyas de la corona portuguesa están en ese museo. Es decir, no se perdió, no fueron llevadas a Europa. Todo lo que es en joyas, y realmente las joyas de la corona brasilera es impresionante en la riqueza, y justamente es materia prima del Brasil. Justamente Brasil proveía a Portugal del oro, las esmeraldas y un montón de otros minerales que se trabajaban y se extraían en las ciudades históricas. Aquí abajo tenemos la foto, justamente esta es la ropa, esto hay muchísimo en el museo. Este es el ajuar, la ropa con el cual Don Pedro II se proclama emperador del Brasil, ¿tá? Hecho justamente todo por manos brasileras. Se confeccionó esta ropa aquí en Río de Janeiro, y una de las cosas que llama la atención era tanta la riqueza que había en ese momento en el imperio, que había algunos caprichos, ¿no? Y que diferenciaban de la corte portuguesa. Esto de aquí encima, esto se hizo, es una pechera hecha con plumas del pecho del tucán, ¿no? Obviamente serán cosas que en Europa no había, y que justamente la riqueza que había en el Brasil en cuanto a su fauna permitía que las ropas de la corona de los emperadores brasileros tengan este tipo de detalles que los hacían justamente más autóctonos. Y esto que está acá, esta pluma,
Justamente me imagino que ya se deben imaginar de qué se trata. Esta pluma es la hecha en oro y diamantes, es la pluma con la cual la princesa Isabel firma la ley áurea y decreta la libertad de los esclavos. Toda esta riqueza en cuanto a la historia del Brasil está en ese museo, vale mucho la pena, es bellísimo, lindísimo, tendría mucho más fotos para mostrar, pero aquí uno entiende un poquito la historia del Brasil. Dentro de Petrópolis tenemos otros lugares históricos que hay que visitar, que los incluimos en la visita en este circuito. El Palacio Quitandinha, esto es del Brasil imperial también, esto fue un casino y un hotel, ¿tá? Justamente el Brasil, que hoy es el único país latinoamericano que no tiene casinos, el Brasil los tuvo hasta la década del 40, donde un presidente brasileño prohibió las casas de juego y los casinos salieron del Brasil. Porque Río de Janeiro también tenía casinos, el Copacabana Palace era un hotel que tenía una sala con casinos. Bueno, este Palacio Quitandinha justamente surgió en esa época del Brasil imperial. De las figuras destacadas que a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo la investigación histórica del palacio, de los argentinos que estuvieron en este palacio, aquí se hospedó Eva Perón. Justamente en una de las visitas de Evita al Brasil, ella fue una de los huéspedes que figuran como huéspedes de honor en el Palacio Quitandinha, en este lugar. Otro de los edificios que hay que visitar aquí es la hermosísima catedral, es la Catedral de Alcántara, es una catedral gótica que también está a pasos del museo imperial. Es bellísimo, aquí se encuentran justamente los restos mortales de la princesa Isabel y del conde de U, que era su marido, de la Casa de Orleans. Esto también se visita, la catedral es bellísima, y ese centro de Petrópolis es una belleza, una ciudad muy chiquita, muy romántica, con opciones de gastronomía también bellísimo, de todo lo que hay para ver en este lugar, ¿no? Terminamos las 3 ciudades que visitamos en el estado de Río de Janeiro, ya pasamos por Paraty, hicimos Río, hicimos Petrópolis. Ahora, vía terrestre, entramos en Minas Gerais, que es justamente una de las provincias más grandes y más ricas del Brasil, para llegar hasta Ouro Preto. Ouro Preto, o Villarrica, como fue su primer nombre, fue capital del estado de Minas Gerais durante prácticamente 200 años, hasta que se traslada la capital a Belo Horizonte. Es una de las ciudades más hermosas que tiene el Brasil, muy bien preservada. Justamente, como les decía, Ouro Preto es una de las 9 ciudades históricas que tiene justamente su riqueza y su casco histórico muy, muy preservado. Prácticamente no hay edificios modernos y contemporáneos en Ouro Preto. Lo que hay es lo que ustedes están viendo, es toda la arquitectura del Brasil colonia. Estas son ciudades que se fundaron en el 1700, ¿tá? Vamos a solo recordar, Brasil se descubre en el 1500, 200 años después, la corona portuguesa comienza la búsqueda y la extracción del oro, y por eso estas ciudades crecen en el medio de las montañas, ¿no es cierto? La Estrada Real justamente visita todos estos lugares. Aquí hay de todo también para ver en cuanto a cultura, historia, arquitectura, y tenemos el espectáculo a cielo abierto, que es caminar por Ouro Preto. Ouro Preto también es chiquitita, es una ciudad con muchas bajadas, subidas, ¿no? Hay que caminar y es un poquito... hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Porque no es una ciudad chata como Río o Paraty, sino que es una ciudad construida en las montañas. El espectáculo está a la vista, es lo que ustedes están viendo, está afuera. Y por otro lado tenemos el espectáculo de los edificios por dentro, ¿no? La mayor riqueza están las iglesias, también hay muchísimas iglesias entre el periodo barroco y del rococó. Esto que está aquí es la plaza central de Ouro Preto, aquí atrás esto que fue justamente la alcaldía de Ouro Preto, hoy es el Museo de la Inconfidencia. También hay muchísimo patrimonio histórico-cultural, aquí también se preservaron muchísimo. El Museo de Arte Sacra, por ejemplo, de Arte Sacro, es riquísimo, es decir, las órdenes religiosas justamente hicieron mucho para que se pueda preservar todo esto, ¿no? La ciudad de Ouro Preto, a la noche también bellísima, muy segura, es chiquitita, y una de las cosas que tiene esta ciudad es universitaria.
Entonces tiene justamente la Universidad Federal de Ouro Preto. Entonces la vida nocturna de Ouro Preto está llena de gente joven, está lleno de restaurantes, muchos bares, lugares para reunirse, muchos de ellos con lugares, justamente hace mucho calor en este lugar. En el verano, entonces hay muchos lugares con lugares así abiertos. La ciudad es hermosa, prácticamente vale la pena hacer un city tour y después que el pasajero tenga tiempo de quedarse y caminar por su cuenta por todas las alternativas que hay, ¿no? Como les digo, hay tesoros para ver dentro de las ciudades, de los edificios, y muchas cosas que directamente uno las contempla caminando por la calle, ¿no? Fíjense, estas son fotos también de cómo son los balcones, ¿no? De los balcones, y esto que lo coloqué aquí simplemente por un dato histórico. Para la burguesía comercial de Ouro Preto, se mostraba el poder que tenía, la riqueza que tenían las familias por sus balcones y por estas terminaciones que tenían sus techos. Cuanto más extenso y más capas, digamos, tenía cada techo, significaba que la familia era más poderosa aún. Entonces, no, estas decoraciones de los balcones y esta arquitectura no era solamente por una cuestión de capricho estético, sino como símbolos de poder, ¿no es cierto? Obviamente, muchos de los hoteles que consideramos que hoy el pasajero se hospeda son de este tipo, son caserones justamente recuperados para el turismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra perspectiva, justamente desde arriba, de un morro, da para ver aquí al fondo, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Todo esto se puede hacer caminando, obviamente hay tránsito vehicular, pero la riqueza que tiene este lugar es hacerlo, lo lindo es hacer caminando aquí, ¿no? Básicamente también en el City Tour se visitan un par de iglesias. Esta es una de las iglesias principales que tienen, una de las consideradas junto con la iglesia del Pilar como los mejores referentes del barroco brasilero, ¿no? Bueno, fíjense aquí, estas son fotos tanto de Ouro Preto como de Tiradentes, las dos son ciudades de la misma época, y el tipo de arquitectura, sus calles, es básicamente el mismo, ¿no? Vale mucho la pena también en las dos ciudades, tanto en Ouro Preto como en Tiradentes, las opciones gastronómicas son muy, muy amplias y la vida nocturna que hay en este lugar son lindísimos, ¿no? Bueno, esta es la iglesia del Pilar, es una de las iglesias que tenemos incluidas en el itinerario, para ver justamente la riqueza, ¿no? del barroco y sobre todo la riqueza que tenían esas ciudades. Después de la iglesia de San Francisco en Salvador de Bahía, la iglesia con más oro en su decoración es la iglesia del Pilar aquí en Ouro Preto. Una de las cosas que le quería mostrar, justamente estas son todos interiores de las iglesias, es del barroco. ¿Y qué pasaba con el barroco cuando llegó a las Américas? El barroco tomó unas características locales, así como tenemos el barroco guaraní, que hay en algunas iglesias en el Paraguay, el barroco español, con sus características en el Perú. El barroco en el Brasil tuvo algunas características muy particulares, y es que justamente quienes hacían el barroco, el desenvolvimiento del arte, el desarrollo, perdón, del arte vino con las órdenes religiosas, junto con, obviamente, las autoridades de la monarquía, de la colonia, que administraban la colonia. Las órdenes religiosas trajeron artistas, ¿no?, para justamente ornamentar las iglesias. Pero ¿qué pasaba? Estos artistas tenían que tener aprendices, y los aprendices que construyeron y que pintaban y que ornamentaban las iglesias fueron los negros, ¿tá? Los negros, justamente los africanos. Entonces, la cantidad de patrimonio, en este caso las pinturas hechas por africanos. ¿Qué pasaba? Los africanos, muchos de ellos nunca habían pasado por Europa. Entonces, cuando se les pedía que ornamenten a las iglesias, sobre todo a los palacios, usaban elementos de la naturaleza que había en el Brasil. Entonces, por eso, esta es una de las iglesias principales, la imagen de Nuestra Señora aquí. Esta iglesia tiene incorporaciones, cuando uno ve en detalle, ¿no?, las pinturas. Los negros pintaron tucanes y pintaron, por ejemplo, frutas como el ananá. Entonces eran cosas que no había ni en África y tampoco había en Europa. Entonces ellos tenían que ornamentar con lo que había para inspirarse. Entonces la misma fauna brasilera enriqueció el barroco. Por eso es que el barroco
que vemos en Brasil, y sobre todo en Ouro Preto o el barroco de Salvador, no es exactamente el barroco portugués manuelino. Es un barroco que justamente la esencia es europea, pero adquirió muchos detalles que lo enriquecen y los distinguen del resto del barroco en las Américas, ¿no? Obviamente, para los que nos gusta el arte y la arquitectura, los detalles del barroco brasilero son lindísimos, y uno mira, así como ustedes están viendo en la foto, y ve esa riqueza de pintura, ¿no? Inclusive la escultura y los detalles de los ángeles y todo eso y uno no imagina de que cuando uno presta un poquito más de atención se va a encontrar con tucanes adornando el cielo de la Virgen María, ¿no? Que eso justamente es una cosa, una de las diferenciales que que hicieron los negros cuando tuvieron que trabajar junto con los jesuitas, los franciscanos, los benedictinos, que eran responsables por la decoración de estas iglesias. Bueno, aquí vemos una de las obras, este es un maestro Ataíde. El maestro Ataíde es justamente uno de los referentes del barroco brasilero, era un negro, ¿tá? Aquí tenemos en la historia dos maestros brasileros muy conocidos, Aleijadinho y el maestro Ataíde, y los dos justamente eran afrodescendientes, ¿no? Que obviamente tenían mucho talento para el arte y consiguieron hacer lo que ustedes están viendo, reproducir paneles, crear paneles, ¿no? Como son los que adornan las iglesias. Otra de las características que tiene la ciudad de Ouro Preto, que en Semana Santa se hacen la celebración de la Semana Santa consiste en decorar las principales avenidas, las principales calles, porque esto no es una avenida, las principales calles de Ouro Preto con alfombras hechas con acerrín teñido, ¿tá? Justamente el grupo que tuvimos el año pasado de Córdoba vinieron a Ouro Preto en Semana Santa para ver esto, ¿no? Entonces, el sábado, durante todo el día y trabajan toda la noche, la gente se organiza y monta estas alfombras de acerrín a lo largo de todas las calles por los cuales pasan las procesiones del Domingo de Gloria. Entonces, durante toda la noche el turista puede recorrer, si quiere puede participar, justamente estos son gráficos que están, la gente mismo los diseña con tiza y los van armando, los van cubriendo con el acerrín. El pasajero puede participar, si quiere, en la confección de estas alfombras teñidas. Es bellísima, la ciudad ya es muy pintoresca, muy colorida, y el sábado, o el domingo a la mañana, sobre todo antes de la procesión, la ciudad está prácticamente cubierta de estas alfombras coloridas que dejan realmente un espectáculo fantástico. Después, a las 7 de la mañana, con la primer misa, suenan las campanas y aparece la procesión de la semana de la liturgia católica, y caminan justamente por estas calles totalmente decoradas. Esta es una práctica, no es el único lugar de América que se hace, esto creo que lo hace Antigua y Belice también en Centroamérica, es una práctica muy común, y realmente la riqueza a la noche, por ejemplo, nosotros dejamos al pasajero que camine por su cuenta, esto está todo iluminado, ¿no? Y todas esas puertas que ustedes ven, la mayoría de ellas son restaurantes o bares, entonces vos te podés sentar en la vereda y vos ves cómo van construyendo durante toda la noche, todo el sábado, como les digo, y toda la noche, para que al otro día, a la mañana temprano, la ciudad de Ouro Preto esté totalmente cubierta, es de mucho colorido. Vale mucho la pena. Realmente este destino es, en cuanto a cultura, como les estoy mostrando, es fascinante. Fíjense, aquí hay otra de las perspectivas, esto es el centro de Ouro Preto, donde se ven las alfombras, y la gente, obviamente, todo el mundo le puede sacar fotos, podés participar, la gente camina toda la noche viendo cómo se hacen estas alfombras, es un linda celebración, ¿no? Y es una ciudad que también, justamente por tener tan gente joven, Ouro Preto es muy famoso dentro del Brasil por su carnaval. Obviamente aquí no hay sambódromo, no hay escuelas de samba, pero hay sí las comparsas callejeras. Entonces, Ouro Preto en carnaval también es bellísimo, porque hay tanto comparsas callejeras que desfilan durante el día en estas calles y a la noche. Entonces, prácticamente hay fiesta durante las 24 horas, como es tradicional acá en el Brasil, un carnaval así muy, muy intenso, pero justamente una de las cosas que tiene esta ciudad, que lo destaco siempre, es la preservación de su patrimonio. La gente que vive en Ouro Preto sabe que vive del turismo, aquí ya no hay más nada, todas las minas están desactivadas, es decir, no hay ningún tipo de explotación mineral, y
lo que queda es el turismo. Entonces las iglesias, las casas, las calles están muy bien conservados. O sea, realmente llama la atención de cómo eso se preserva. Otra de las cosas muy lindas que no quiero dejar de mencionar, que hay restaurantes en Oro Preto, hay lugares aquí en Oro Preto donde el pasajero puede visitar las ensalas. Las ensalas son los lugares donde se depositaba, donde vivían los africanos esclavizados, ¿no? Eran los lugares donde vivían, comían, morían, se reproducían, se enfermaban, se curaban, bueno, donde justamente tenía la vida el africano esclavizado, ¿no? Hay quienes dicen, justamente el sitio oficial de turismo de Oro Preto dice que Oro Preto es soberbia y cruel, porque todo esto que les estoy mostrando, todo esto que se construyó con dinero, obviamente de la burguesía y de la corte, pero el trabajo fue el trabajo esclavo, fue el trabajo de los negros, que aprendieron justamente esa profesión, tenían los negros, desde gente que trabajaba en las minas, gente que trabajaba en la construcción, justamente en la edificación, y negros que trabajaban de acuerdo a su capacidad en la parte de ornamentos y embellecer los edificios. Pero de cualquier forma es imposible pensar estas ciudades sin la participación de la mano de obra de los africanos. Y la senzala es justamente el lugar donde ellos vivían. Hoy hay restaurantes, ¿no? Hay uno que particularmente nosotros llevamos a los pasajeros a almorzar que se llama Canto Mineiro. Canto Mineiro es justamente uno de las mayores ensalas que hay en Oro Preto, y uno puede ver justamente el ambiente donde, obviamente eso está acondicionado para ser un restaurante, pero cómo era justamente donde vivían donde prácticamente y acontecía la vida del africano esclavizado, que también eso, el guía va informando todo eso. Creo que, a ver si terminamos. En la parte del circuito, una vez que hacemos Oro Preto y Tiradentes, que se visitan esas dos ciudades, el último día se lleva al pasajero a Belo Horizonte, ¿tá? A Belo Horizonte, que está a unos 90 kilómetros de Oro Preto, y ahí termina el tour. Esta foto que les estoy mostrando son unas imágenes que hay próximo a Oro Preto. Esto es una opción de naturaleza, a mí me gusta mucho. Esto se llama Capitolio. Son los cañones de Capitolio. Son cañones en un lugar también muy montañoso donde hay ríos encauzados en el medio y donde se pueden visitar y el pasajero en los meses de verano puede tomar un baño, ¿tá? Estos cañones se visitan desde arriba, de una parte panorámica, y desde abajo, justamente aquellos que sobre todo quieren o andar en lancha o entrar en los ríos. Fíjense lo que son estos cañones. Esto también es parte de Minas Gerais. Tenés la alternativa de hacer las visitas desde arriba para ver los ríos encajonados en los cañones y hacer la navegación por los propios cañones, ¿no? Fíjense, acá también tenemos otra foto. Vemos donde el pasajero puede llegar a los pies de estas cataratas que hay en el medio del cañón. ¿Ok? Pronto, ahí terminamos. Paola, ¿querés avisar vos lo del sorteo? Sí, sí. Buenísimo, José. Bueno, ahora vamos a hacer primero responder las preguntas que acá algunas de las chicas Okay. ya vi que había algunos que habían levantado la mano, no sé si fue antes o después, o si alguno tiene una duda y después pasamos al sorteo. Chicos, se pueden desmutear si quieren, lo que quieran preguntar, no sé si alguno tiene alguna duda de lo que nos fue contando José. ¿Qué creen? ¿Tienen alguna ¿O les duda? gustó mucho y fui muy claro? No entendieron nada. Ahora arrancamos. Mira, acá me dice, Mónica de Turillet me pregunta qué cantidad de noches es el circuito. Normalmente son 2 noches para ti, 3 noches en Río Janeiro y 3 noches en Oro Preto. Oro Preto. Perfecto. ¿Se vende todo el Sí, año esto? Todo el año. Se puede vender todo el año, sin ningún problema. Aquí estoy viendo que preguntan sobre el régimen de pensión. Lo hacemos con desayuno, justamente para que el pasajero pueda tener la alternativa de salir a cenar.
las opciones en estas ciudades, tan grande y tan bonito lo que hay para las opciones de restaurante, que si el pasajero quiere podemos vender con media pensión, pero preferimos hacerla solo con desayuno para que el pasajero salga a la noche, y de hecho sale, para comer en diferentes lugares. ¿Ok? Bueno, acá me preguntan si se ve algo de Alejandriño. Alejandriño. Alejandriño es uno de los arquitectos, justamente el padre del barroco brasilero, y en Oro Preto se ve mucho de Alejandriño. Cuando uno visita el Museo de la Inconfidencia, ahí hay toda una colección de esculturas de Alejandriño, y obviamente las iglesias son de Alejandriño. Hay un montón de caserones que también son de Alejandriño. Entonces, Alejandriño fue como el arquitecto padre de muchas de estas obras de arte. Entonces, tanto en arquitectura cuanto en escultura se visita mucho. Sí, claro, es patente las obras de Alejandriño. Buenísimo. Me preguntan si se puede adicionar en Para Ti una noche. Por un lado. Y por otro lado, me preguntan si es caro para comer. No, hay de todo. Hay de todo. Es decir, hay restaurantes donde uno come por 25 reales, ¿tá? Hasta restaurantes un poco más sofisticados donde uno paga entre 70 y 100 reales un plato. Sí, hay de todo, de todo, de todo. En los tres lugares donde andamos, en toda esa ciudad, en las 3 ciudades donde dormimos y en todas las ciudades donde visitamos y paramos para comer, el pasajero tiene una diversidad inmensa de restaurantes. No es caro, no. Bueno, otra cosa, veo que preguntaron el tema de la ópera. La ópera tiene un calendario, y una de las cosas más lindas que tiene la ópera en Río de Janeiro, pero tenemos en Oro Preto el Teatro de la Ópera, es el teatro de ópera más antiguo de las Américas en funcionamiento. El Teatro de la Ópera en Oro Preto funciona, hay que ver justamente el calendario que ellos ofrecen, hay tanto presentaciones nacionales como presentaciones de invitados extranjeros, pero obviamente de acuerdo a la fecha que el pasajero elija, se consulta tanto en el Teatro Municipal de Río de Janeiro como en el Teatro de la Ópera de Oro Preto. ¿Sí? Y es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver... no. Las vidas regulares consultan si hay. Hay, exactamente. Básicamente una de las cosas importantes que... estos circuitos no son para grupos muy grandes. Entonces, básicamente, como máximo tenemos 12 personas, ¿tá? Hasta porque se pretende justamente por la dinámica de los lugares que se visita, si el grupo no pasa de 12 personas, se administra bien, mucho mejor, y sobre todo porque trabajamos en una van, en una Sprinter, ¿tá? Estos lugares para grupos muy grandes es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Andar con 40 personas en el museo de Don Pedro I es complicadito. En cambio, grupos chicos es más fácil de administrar. Buenísimo. Chicos, ¿a alguno le quedó alguna duda? ¿Algo para preguntar? Sí, hola. ¿Sí? Hola. Sí, hola. ¿Quieres saber si se hacen en ómnibus? ¿Cómo se mueven desde Río a todos estos lugares? Normalmente lo hacemos en vans o en Sprinter, de acuerdo al número de pasajeros, ¿ok? Ya tuvimos la experiencia de hacer en ómnibus también, justamente el último grupo que tuvimos de Córdoba, por la cantidad de pasajeros eran prácticamente 30, ahí sí tuvimos que hacerlo todo en ómnibus, pero básicamente el número ideal es hasta 12 personas y se hace todo en van. Ok, gracias. Gracias, Lucía. Una pregunta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me podría repetir, si es tan amable, la cantidad de noches en cada ciudad? Porque alcancé a notar 3 en Río. Son 2 en Paraty, 3 en Río y 3 en Oro Preto. Perfecto, muchísimas gracias. Son 8 noches, 9 días en total. Perfecto, muchas gracias. De todas formas, Gabriel y Paola tienen el descriptivo de este tour, lo tienen todo desarrollado, ellos se lo pueden pasar. Ahí está el día por día de todo lo que se hace y todo lo que se visita. Lo último que te pregunto, José, ¿el circuito se puede hacer que termine en Río? Sí, también. Es decir, empezás por Río
y en vez de hacer Ouro Preto, Belo Horizonte, se regresa a Río de Janeiro. ¿Sí? ¿También? Perfecto. También. Ponemos el aeropuerto de Belo Horizonte porque es más cerquita, nada más por una cuestión. Y como Belo Horizonte tiene vuelos a la Argentina directo, preferimos dejar Belo Horizonte por una cuestión de logística. Pero si el pasajero quiere volver a Río de Janeiro, perfecto. Es más, se pueden adicionar más noches en Río de Janeiro. Buenísimo. Acá Daniel, estoy leyendo que está preguntando si Eso te iba a justamente decir. se puede, sí, ya lo hemos hecho también con pasajeros que han decidido volver a Río y de Río ir a descansar a Bucios, porque justamente esto es un circuito donde uno camina bastante, ¿no? Porque todo es muy rico en visitas, ¿no? Entonces, después de que anda paseando por toda esta ciudad y visitando tantos lugares y que la gente quiera hacer solamente playa, se puede. Se regresa a Río de Janeiro y de ahí le podemos dar a Arraial do Cabo, Bucios o Angra dos Reis. Sí se puede. Buenísimo, entonces. Bueno, chicos, si a alguno le quedó alguna preguntita, la tomamos. Aquí, Pau, uno más. Alfredo pregunta, ¿se puede entrar por San Pablo? Sin problema. Desde San Paulo a Paraty son 3 horas y media en vehículo, en traslado terrestre. Se puede también, se puede, sí, claro. Se puede empezar desde San Pablo, Paraty, de Paraty se arranca con el circuito. Perfecto. Y me parece, ahora sí, no veo ninguna otra. Aquí no hace falta vacunas. Brasil no exige ninguna vacuna. No es obligatorio tener la vacuna de la fiebre amarilla. Puedes venir sin problemas, sin ningún tipo de vacuna. Los aeropuertos brasileños tampoco te exigen cuando a la llegada, nadie te exige la vacuna. Se recomienda en casos que el pasajero quiera hacer Amazonia. Ahí es una recomendación, pero no se obliga la vacuna de la fiebre amarilla en Brasil. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? No, Daniel, aquí todavía no hay vacuna. Todavía no sabemos ninguna de esas. Aquí el presidente Bolsonaro está insistiendo mucho en el uso de la cloroquina, pero no hay vacunas todavía. No. Bueno, ahora sí, entonces te voy a pedir que me digas un número, José, del 1 al 42. Bueno, lo que vamos a sortear, pero vamos a contarlo un poquito. Justamente es una estadía en Ouro Preto, que es la ciudad más linda de todas. Son 2 noches, 3 días con desayuno, traslado de llegada y salida desde Belo Horizonte, que es el aeropuerto más próximo, y el City Tour en Ouro Preto para que la gente, el agente de viaje, junto con un acompañante, pueda conocer este eslabón de la arquitectura brasilera. Esto vale, justamente lo extendemos hasta diciembre, hasta el 20 de diciembre, porque sabemos hoy el impedimento que hay para que ustedes puedan volar al Brasil, ¿no? Pero sí, hasta el 20 de diciembre no hay ningún problema. ¿Del 1 al 40? Al 42. Al 42. ¿El 10? Bueno, a ver. Ay, me perdí. Bueno. Yo no tengo acceso al número de las agencias, yo no lo puedo ver, pero... Al bolillero. Al bolillero. Luis Falcón. ¿Me escuchás, Luis? Luis, ¿estás ahí? Ahí te desmuteo. A ver si me deja. Luis. Luis, ¿estás? Hola. ¿Me escuchás, Luis? Si Luis no está, declaramos no show y sorteamos de vuelta. Luis, a la 1. Acá no está, aquí vemos. Ah. Está sin audio, dice. ¿Está o no está? Sí. Está Luis, dale. Listo, Luis. Te espero a vos y a un acompañante en la ciudad de Ouro Preto. Va a ser un gusto recibirte. Yo ahí te anoto, Luis, mi mail. Pásame un mail con tus datos, así podemos hacer bien el voucher. No se olviden, chicos, cuando hacemos los sorteos, de pasarme un mail con
con todos los datos, porque si no, no les puedo hacer los vouchers. Una cosa importante antes de dar el saludo final de José, un recordatorio rápido. Mañana la capacitación de Grand Sirenis, hoteles all inclusive en el Caribe. Y para el 17 de junio tenemos programada una capacitación de Islas Malvinas. Esto va a ser muy interesante, ya que conoce poco la operación que se da en las Islas Malvinas, así que también para que agenden. Y otra muy, muy interesante es una capacitación en el Mundial de Qatar 2022, así que esa se va a dar el 11 de junio, si no me equivoco, Pau. Sí. Y bueno, también es una interesantísima alternativa para conocer cómo se va a manejar esto del Mundial y cómo viene la cuestión. Ahora sí, le damos el cierre a José. Gente, gracias, un placer. Gracias a Espero vos, que les haya José, gustado. siempre muy buena la info, la capa. Gracias a todos, chicos. Bueno, ahí como les recordó Gaby, entonces, las capas de mañana y de la semana que viene. Recuerden que ya tenemos todo esto cargado en los tarifarios y ya tenemos para cotizar lo que les haga falta. Para los que entraron al último, recuerden que comentó José cuando estábamos entrando el tema de que las cataratas a partir del 9 de junio ya está totalmente habilitado todo, parque, todo lo que sea excursiones, así que para que lo tengan presente de que ya por suerte se va a poder empezar a trabajar dentro de muy poquito. Así que duda que tengan o cotización que tengan, nos mandan un mailcito o un mensajito y nos comunicamos. Gracias por todo. Listo, gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Paola. Chao. José, perdón, sí. Discúlpame, ¿junio o julio? Junio. Con N, perfecto, gracias. Junio. Gracias. Y la próxima entonces te veo, José, con Bonito y Pantanal. Bonito y Pantanal, también otro destino fantástico que vamos a hacer, si Dios quiere, cuando Paola ahí me confirme la fecha. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos mañana. Chau, chau. Perfecto. Chao, hasta mañana.